por ejemplo, en este ejemplo que ya está predibujado, digamos acá, hay una corriente I0 que está entrando acá, ¿eh? Después hay una corriente I2 que no sé si está saliendo, está entrando, pero vamos a suponer, como es aleatorio, como es arbitrario, digo, perdón, lo elijo como quiero, este sería I2 y este sería I1, por ejemplo. I1 tiene este sentido de A hacia B. ¿eh? Fíjense que tengo una corriente que entra y dos que salen. Lo que no puedo tener es que las tres corrientes salgan del nodo o las tres corrientes entren. También podría elegir, o podría elegir, que, por ejemplo, I1 entre, así, ¿eh? En ese sentido, ¿eh? O que I0 salga para el otro lado, digo, ¿no? A ver si la puntita de la flecha, cada una quedó sin marcar bien. Esta. Ahí. Entonces, la elección que yo les decía recién, la elección del sentido de las corrientes es totalmente arbitraria. Entonces, a fin de que nosotros lleguemos a expresiones similares, yo voy a dibujar, yo voy a dibujar las corrientes en el mismo sentido que está dibujado en la guía de trabajos prácticos. Es decir, esta va a ser I0, I1, I1 va a ir para abajo, esta va a ser I1, e I2 va a ir en ese sentido. Entonces, ¿cómo quedarían con esa notación esta ley de nodos? ¿Quién entra acá? Entra I0. ¿Y quién sale? I2 e I1. Es decir, esto va a ser I1 más I2. Fíjense que esta ecuación por sí sola no me permite resolver el problema, porque yo tengo que determinar, como dice acá el enunciado, determinar los valores de las corrientes. Entonces, así solita no me sirve, porque ¿cuántas ecuaciones tengo acá? Tengo tres ecuaciones. Entonces, tengo tres incógnitas y necesitaría tres ecuaciones para poder resolverla. Esta es una. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué no usa la del nodo B? Fíjense que una cosa importante, y anótenlo por ahí, es que por una rama, es decir, por ejemplo, por esta rama que va por acá, solamente circula una corriente. Es decir, por esta rama que contiene R2 y R5, solamente circula I2. Es decir, I2 viene por acá, viene por acá, viene por acá, y llega a este punto. Y uno, por ejemplo, viene de A hacia B, pasa a través de la batería y entra a este nodo también. E I0 viene por toda esta rama, o sea, viene por acá y hace todo este recorrido. Por acá también está circulando, I0, y llega acá. Entonces, fíjense, para el nodo B, ¿cuál sería la expresión? La suma de las corrientes que entran. ¿Quiénes entran al nodo B? Entran entran I1 y entra I2. ¿Y quién sale? Sale I0. Y al final, si ustedes comparan esta ecuación con esta ecuación, las dos ecuaciones son iguales. Entonces, no puedo usar la ecuación del nodo B como ecuación complementaria, digamos, y para que me falte solamente una para resolver el sistema, porque termino teniendo la misma ecuación. Entonces,
Por eso planteo o la del nodo A o la del nodo B, sabiendo que es lo mismo. La otra ley es la ley de mallas. La ley de mallas que establece. La ley de mallas que establece esa ley de mallas, que la suma de las caídas de tensión más, o la suma de las fuentes más la suma de las caídas de tensión en las resistencias es igual a 0. Bien, ahora, eso se cumple en una malla. La pregunta es, ¿qué es una malla? Una malla es una porción cerrada del circuito. Por ejemplo, esta malla, esto que está acá, digamos, esto de acá, esta podría decir que es la malla 1, porque es una porción cerrada del circuito. Fíjense que en esta malla hay dos corrientes que están circulando, I0 e I1, por ejemplo. Esta es una malla, una porción cerrada del circuito. Esta de acá es otra malla, la malla 2. Esta malla 2 contiene la corriente I2 e I1. Y también hay una malla perimetral que es la I3, sería la malla 3, que contiene a I0 e I2. ¿Me siguen todos hasta acá? Contéstenme en el chat si me están siguiendo. Por favor. Porque por ahí yo no sé si se cortó la comunicación o no. Fantástico. Bien. Bien, entonces, ¿cómo seguimos acá? Bien, entonces, fíjense que las mallas tienen un sentido de recorrido. En este caso, tanto la malla 1 como la malla 2 tienen un sentido de recorrido horario, ambas. Entonces, yo voy a hacer esta flechita de acá que indica el sentido de recorrido de la malla. Entonces, fíjense que para una malla, por ejemplo, para la malla 1, si yo tengo que escribirla, tengo la fuente 2, como está marcado acá, voy a usar la misma nomenclatura, la fuente 2, en realidad esto es sumatoria de E o sumatoria de B, es lo mismo. Entonces decía, estaba hablando de la malla 2, de la malla 2, sí. Si parto de acá, del nodo A, paso por E2, vengo por acá y acá tengo otra fuente, E1, yo todavía no los voy a poner los signos, porque eso es lo que voy a explicar en esta parte de acá. Después cuando salgo de A y pego toda la vuelta, tengo, por ejemplo, I1 que pasa por R3. Entonces tengo I1 por R3. Después vengo por acá y tengo I0 por R4. Después vengo por acá y tengo I0 por R1. Esto es igual a 0. Ahora vamos a ver qué signo le ponemos a cada uno de estos términos, porque no es que todo suma o todo resta. Entonces, cuando yo recorro una malla y paso por arriba de una fuente, y paso del borne negativo al positivo, esa fuente termina teniendo signo positivo. Si cuando paso por encima de una fuente
y este es el recorrido como el que está mostrado acá. Paso del positivo al negativo, el valor de la fuente es negativo. Entonces, volvamos a la malla 1. Esta acuérdense que es la malla 1. Entonces, fíjense, vengo siguiendo esta malla en sentido horario. Cuando paso por encima de la fuente E2, paso del borne positivo al negativo. Paso del borne positivo al negativo. Entonces, esa E2 lleva un signo menos. Sigo por acá. Cuando paso por encima de E1, en violeta está el sentido del recorrido, paso del borne negativo al borne positivo, entonces lleva un signo más. Ahora, ¿qué pasa con los signos cuando paso por arriba de una resistencia? Si, por ejemplo, yo tengo una resistencia R y tengo la corriente que circula por esa resistencia, que yo la hago con esta flecha. Cuando el sentido de circulación de la corriente que pasa por arriba de la resistencia es el mismo que el sentido de recorrido de la malla, el producto de I por R lleva un signo negativo. Por el contrario, cuando yo estoy pasando por arriba de una resistencia y voy en sentido contrario al de circulación de la corriente, el signo de I por R se hace positivo. Entonces, fíjense, cuando voy del nodo A al nodo B en esta rama que compone en esta malla de acá, tengo el producto de I1 por R3 y voy en el mismo sentido de la corriente. Entonces, I1 por R3 lleva signo negativo. Después vengo por acá, sigo en sentido horario, tengo el producto de I0 por R4, I0 por R4, voy en el mismo sentido de la circulación de la corriente, entonces I0 por R4 va a tener un signo negativo, paso por acá y después tengo I0, sí, I0 por R4 y I0 por R1, que también va a tener signo negativo. Esta es para la malla 1. Entonces, les dejo a ustedes 1 minuto o 2 minutos para que escriban la ecuación de la malla 2. Y para que a todos nos quede lo mismo, yo les pido que comiencen del punto A y hagan todo este recorrido hasta llegar de vuelta a A, para que después comparemos los términos. Entonces, hagan eso y yo ya enseguida la escribo acá y la comparan con la que ustedes tuvieron con la que ustedes escribieron. De paso me tomo un par de sorbos de mi café. Entonces escriban eso y ahora yo escribo acá, un par de minutos solamente. Entonces ponen todos los elementos primero y después analizan qué signos le ponen. Ahí puso uno de los compañeros, Vicky. Bien, yo la voy a escribir acá, comenzando por A, haciendo este recorrido. En realidad voy a quedarme callado porque si no los voy a desconcentrar por ahí.
Fíjense, con el tema del E2 que están ahí con el tema del valor del potencial de esa fuente. Fíjense, cuando yo paso por E3, digamos, paso del borde negativo al positivo, sigo por acá, y cuando paso por encima de E2, paso del borde negativo al positivo, así que también es positivo el valor de E2. Ahí yo veo que Rosario, vos me decís que pusiste menos E2. ¿Entendés por qué va el signo positivo, Rosario? Mirá, fíjate, esta malla vos la estás recorriendo en sentido horario, ¿no es cierto? Es decir, voy a borrar un poquitito acá, este y este, digamos. Entonces, fíjate, en esta rama la estoy recorriendo así, ¿no es cierto? En esta rama, este es el sentido de recorrido. En esta rama de acá, este es el sentido de recorrido. Y después en esta rama de acá, este es el sentido de recorrido, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, este es el sentido de recorrido. Si vos comparás este dibujo con el que está acá, sentido de recorrido, pasada del borde negativo al positivo, el signo de la batería es positivo. Este es el signo de acá, este es el recorrido, con la flechita para arriba, no puedo cambiar, tengo que ir en el mismo, como un bucle, digo, ¿no? Hay un solo sentido de recorrido para la malla, entonces paso del borde negativo al positivo y va como positivo el signo de la fuente. Claro, toda la vuelta, no, o sea, en una malla considerás un solo sentido de recorrido, u horario u antihorario. ¿eh? Entonces acá está escrita la ecuación. Pregunta a los que están. ¿Entendieron todos? ¿Eh? ¿Entendieron todos cómo se arma la ecuación? Bien, buenísimo, Rosario. Entonces, fíjense, para que ustedes vean, digo, tengo, en esta ecuación tengo acá y cero, en esta ecuación tengo acá y cero, en esta no está. Después, en esta primera ecuación tengo acá y 1 también está acá, y también está acá, y después tengo y 2, en esta no está, pero en esta aparece. Es decir, que eh, es decir que esta de acá, esta ecuación de acá, que es la ecuación 1, ya te atiendo, Joaquín. Esta ecuación de acá, que es la ecuación 2, y esta ecuación de acá, que es la ecuación 3, componen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas cuya solución son las corrientes que estamos queriendo calcular. ¿Cómo, me dice, acá me pregunta Joaquín, dice, una duda, ¿cómo sabe qué subíndice tienen las I? Son nombres, o sea, yo le puedo llamar IA y B y C, I1 y 2 y 3, y X e Y y J, Z, digo, el nombre que yo quiera ponerle. Generalmente yo estilo, digamos, ponerle el mismo nombre de alguno de los elementos de la malla para a la hora de escribir las ecuaciones no me pierdo. Pero vos le podés poner como quiera, digamos, los nombres. Lo mismo, sí, no hay problema, no hay problema. Lo mismo, ¿qué hubiese pasado
si hubiesen elegido el sentido de circulación de la malla en sentido contrario. Fíjense, vamos a suponer que yo elijo el de la malla 1, de paso los pongo a prueba a ustedes, digamos, que yo elijo el sentido de la malla 1, el sentido opuesto al que tenía elegido al comenzar. Ya estoy con vos, Luis. Si elijo así, por ejemplo, el sentido de circulación. A ver, Luis, ¿qué me decís? Yo lo que no entiendo es por qué I1 por R3 es positivo en la última ecuación. Porque fíjate, fíjate acá el sentido de recorrido, cuando yo considero esta malla de acá, fíjate el sentido en el que va la corriente I1 y fíjate el sentido en el que estoy recorriendo yo la malla. Si son del mismo sentido, resta; si son de sentido opuesto, suman. Fíjate que es lo que está acá escrito cuando yo puse las condiciones, estas condiciones que están acá. Fíjate que el de acá arriba te marcaba el sentido de circulación de la corriente, de la malla. Esta flecha grande de acá arriba representa el sentido de circulación de la malla. Y estas son las 4 posibilidades que vos tenés, con los signos correspondientes. No sé si me entendés ahí, Luis. Perfecto, me decís. Entonces le decía, vamos a escribir, yo la voy a escribir acá arriba, la ecuación de la malla 1, pero recorriendo la hora en sentido antihorario, comenzando de A, pegando toda la vuelta y terminando en A. Entonces, fíjense, cuando voy a escribir la expresión de las fuentes primero, entonces vengo por acá, tengo E1, pero como cuando recorro E1, que le voy a marcar bien acá, paso del borne positivo al negativo, entonces me queda menos E1, o menos B1, como ustedes quieran. Después vengo por acá, en esta de acá, fíjense que esta es la dirección del sentido de recorrido de la malla, de abajo hacia arriba, y voy del borne negativo al positivo, así que sería más E2. Ahora vamos con las corrientes. Tengo que este es el sentido de recorrido en la malla, sentido antihorario. Fíjense, voy en contra de la corriente, entonces sería más I0 por R1. Luego tengo, a ver, que voy a borrar la pantallita esta. Luego tengo, vengo por acá, no tengo ningún elemento, vengo por acá, este es el sentido de recorrido, en contra de la corriente, entonces más I0 R4, y ahora subo y voy en sentido contrario a I1, entonces va a ser más I1 por R3. Si ustedes comparan esta ecuación de acá con la ecuación 2, fíjense que es la misma, o sea, pero multiplicada por menos 1. Entonces, si acá tengo más de 2, en la otra voy a tener que tener menos de 2, menos de 2. Si acá tengo menos de 1, en la otra voy a tener que tener más de 1, más de 1. ¿Estamos? Por eso, la ecuación de mallas es independiente del sentido de recorrido que ustedes asuman. Porque van a tener, para un lado y para el otro, van a ser la misma ecuación, cambiados solamente todos los signos, digo, ¿no? ¿Me siguieron hasta acá todos? ¿Me aclaran ahí por el chat si me entendieron? Entonces, fantástico. Entonces, lo que me queda es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.
donde ustedes tienen que armar la ecuación, o sea, esto le va a quedar, cuando ustedes la vayan a resolver, van a quedar 1 y 0 menos 1 y 1 menos 1 y 2 igual a 0. Y lo mismo van a tener que hacer con el resto de las ecuaciones, es decir, que los valores de la fuente lo van a pasar del otro lado, en la ecuación 2 y en la ecuación 3, para que le quede parecido a lo que ustedes veían en alguna de las matemáticas que vieron previas, digamos, cuando tenían que armar las ecuaciones. Y de hecho, las calculadoras, por ejemplo, cuando tienen que resolver los sistemas de ecuaciones, no es que los escriben como la ecuación 2, como la ecuación 3, sino que ponen todas las incógnitas de un lado y los términos independientes del otro lado como una columna. Entonces, me gustaría que resuelvan este sistema de ecuaciones. ¿Qué hora es? Sí, tenemos tiempo, re tiempo tenemos. Y que me cuenten cuáles son los valores que les da. Si saben usar la calculadora, eso bueno, pero tienen que armar la ecuación. Quedan 6 minutos, a ver, 6 minutos 43. Se termina enseguida, me dice que se termina en 6 minutos 29. Entonces, podemos hacer lo siguiente, ustedes pónganse a resolver el sistema de ecuaciones, yo voy a esperar que esto corte el tiempo, digamos, por la duda que ustedes quieran hacer alguna consulta, y ni bien me saque de acá, le voy a hacer una captura de pantalla por las dudas, porque como estoy trabajando en el Word, lo puedo poner un poquito más abajo de esto que estamos escribiendo, y, y lo seguimos resolviendo hasta terminar de hacer las cuentas. Entonces, eso ya, la captura voy a hacer. Lo borré. Profe, ¿puede subir un poquito la... Ahí está, estoy anotando los datos. Sí. Profe, ¿Sí? disculpe, yo después le quería hacer una consulta con respecto al parcial y qué es lo que va a Sí. pasar con los laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso, básicamente? Bien. Si ya tienen Bien. algo resuelto, ya tienen algo planeado, digamos, como para yo ya saber, digamos, qué es lo que van a Sí. hacer. Ya, a ver cuánto me queda de tiempo. Ya te digo si queda el tiempo acá. Sí, queda tiempo. Bueno, respecto a los parciales, hoy nos juntamos de vuelta con los profes, pero ya les puedo adelantar que los parciales van a ser vía campus, van a ser cuestiones de opción múltiple,
tanto de cálculo como numéricas, digamos. Lo que le vamos a pedir nosotros, y eso estamos viendo cómo vamos a hacer, es que una vez terminado el tiempo del examen, van a tener 15 minutos para subir lo que ustedes escribieron al examen, como para tener un elemento, entre comillas, probatorio. Y eso con el tema del parcial. Todavía no tenemos definido la cantidad de preguntas que van a hacer. Por ahí pueden llegar a ser 10 o 20 preguntas, o 20. Para el tema de los problemas, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, vieron que yo les mandé un modelo de problemas de parcial, donde cada problema tiene 3 ítems, por ejemplo. Nosotros lo que vamos a hacer van a ser problemas de un ítem, porque tenemos que armar una base de datos con cálculos, digamos, que tengan que hacer y posibles resultados. Así que les puede ser que le toque 6 problemas, pero acuérdense, son problemas de un solo cálculo. Por ejemplo, que les dé una configuración de un plano, un hilo y una cara puntual, y ustedes tengan que calcular el campo en un punto, y van a tener que marcar en la opción de las opciones posibles cuál es el resultado del problema, y van a tener que adjuntar después la hoja, van a sacar una foto con su celular, dentro de los 15 minutos que haya terminado el parcial, la hoja con los cálculos, digo, ¿no? Eso todavía no sé si lo vamos a hacer vía WhatsApp o vía Campus, eso todavía no lo tenemos definido. El problema de que yo lo haga por WhatsApp es que por ahí se pueden llegar a retrasar y el modelo me va a llegar igual. En campo, con el campus, si yo le digo 15 minutos y más de eso no está. Ahí ya termina el tiempo. Yo ya te contesto lo otro en la nueva sesión. Gracias, profe. Por lo menos de simulación, o quizás por ahí uno haga un video para que ustedes puedan procesar los datos del laboratorio. Ahí están entrando compañeros todavía. Voy a volver a repetir esto que dije recién. Les decía, con el tema de los laboratorios estamos buscando alternativas. Si bien la otra vez en una reunión con el secretario académico, o eso me contaron algunos compañeros de cátedra, que se habló de que los laboratorios que no se puedan hacer ahora se pasan para el segundo cuatrimestre. Mi idea es no pasar nada con ustedes para el segundo cuatrimestre porque el laboratorio tiene los espacios muy acotados, digamos, o sea, prácticamente el laboratorio de física está ocupado permanentemente, y así que vamos a tratar de que lo que dure en el cuatrimestre se termine en este cuatrimestre, más allá de que podamos estar o no. Hay algunas cuestiones que las vamos a hacer con simulación y otras cuestiones probablemente con video para que ustedes puedan procesar los datos. En eso estamos trabajando también, digo, ¿no? Porque al final esto de las cuarentenas decíamos, bueno, hasta el 14 de abril va a ser, y al final se postergó. Después en mayo también, que todavía no llegamos, pero seguramente se va a volver a postergar. Así que yo personalmente me parece que vamos a tener posibilidad de compartir una clase presencial con ustedes. Así que estamos buscando la alternativa para no estirar lo que dure el primer cuatrimestre al segundo. Ahí están compartiendo algunos de los compañeros los resultados. ¿Mm? Así le dio a Luis, dice.
Las dos primeras tienen signo y 0 y 1 te da signo negativo, Luis, ¿no? Sí, profe. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué le da el resto. Les pregunto, ¿están trabajando todo con los cálculos, no? Bien. Bien, bien. Hay un error, dice Luis. Bien. Houston, tenemos un problema. Ahí está, ese es otro resultado. Vamos a ver qué sacan el resto de los compañeros. Me juego, me juego la cuarentena, que este resultado está perfecto. Güey, chicos, ustedes no se dan una idea, no sé a usted si, pero yo tengo apego por la facultad. O sea, yo en la UTN me siento muy bien y realmente soy un privilegiado de tener el laburo que tengo, lo disfruto mucho. Y extraño un montón, no sé ustedes si extrañan las clases o lástima que no tuvimos. Eso es lo que más voy a lamentar este cuatrimestre, es la imposibilidad de conocerlos a ustedes personalmente y de laburar con ustedes. Eso es lo que más lamento de la formación virtual, que estemos todos tan cerca, digo, y que no podamos compartir una clase de manera presencial. La facultad extraño un montón, pero impresionante. Suelo pasar por ahí porque tengo mi viejo que vive en Villa San Martín y yo vivo acá cerca de la zona de la UNE.
Así que mi papá, como es medio viejito, suelo pasar por la facultad y me agarran esa angustia de no poder, no poder estar dando clases. A mí realmente me gusta estar ahí en el pizarrón formando gente, digo, ¿no? Extraño mucho. Bueno, el resto, ¿qué pasa con el resto y los cálculos? ¿Mm? Bien. ¿Mm? Ahí dice Nicolás que también le dio los mismos valores. ¿Eh? Bien. Generalmente cuando se expresan estos resultados, nosotros le decimos, bueno, expresen el resultado con 3 cifras significativas, por ejemplo, ¿eh? Para que todos tengan un resultado más o menos parecido, digamos, o que redondeen bien los números que van sacando, digo, ¿no? Porque como corriente eléctrica, esos valores que estamos sacando, si uno lo pudiese materializar en un circuito real, termina quemando la resistencia por el valor alto de corriente que tiene, ¿no? Voy a esperar unos minutitos más a ver el resto, si llega a los mismos valores. Viste ahí vos, Luis, que pusiste 410, y si yo te digo que es con 3 cifras significativas, tenés que calzarle el 4S que pusiste ahora, digo, ¿no? ¿Me entendés, Luis, no? Bien, bien. ¿Cómo va el resto con los cálculos? Matías, Carlos, Hernán, Joaquín, estoy mirando la lista acá, Jonathan, Luciana, eh, Joaquín. ¿No te están saliendo los números? Eh, a mí tampoco, dice Guarnier Ignacio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Eh? Me salió I2 nomás, los otros no. Está bien. ¿Ustedes están resolviendo a mano las cuentitas o están usando la calculadora? Ay, Joaquín, la mano, sí, va a tardar años en resolverlo. Trata de conseguir una calculadora o de tener alguna aplicación en el celular para resolver sistemas de ecuaciones. Y como el examen, digamos, no va a ser presencial, ¿eh? Como el examen no va a ser presencial, entonces vayan viendo el conjunto de herramientas que ustedes van a usar para resolver estos ejercicios, digo, ¿no? Eh, por eso les decía, en el parcial yo no me voy a poner a ver, o ninguno de los profesores nos vamos a poner a ver cómo, trampa Luis, cómo ustedes resuelven el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque a nosotros no nos corresponde evaluar porque estamos asumiendo que ustedes ya lo saben hacer. Entonces, lo hagan a mano, lo hagan a calculadora, lo hagan con algún programa que encuentren en internet, ¿cómo es? Nos importa que lo hagan y lo hagan bien, digamos. Grande, Joaquín. Joaquín es el camarógrafo del curso de ICB.
Vos hacés la mímica, Joaquín, ponés el audio nomás y el video y hacés la mímica. Los videos de las clases, pasó su porcentaje. Los videos de las clases cada vez van teniendo más gente, inclusive gente de otras regionales, porque no sé si yo les había contado que las clases de teoría y de la resolución de problemas se colgaron en un servidor de rectorado, por eso que ustedes si entran en el grupito ese un poco de mod, van a encontrar gente de otras facultades que no son necesariamente nuestra facultad, digo, ¿no? Nuestra regional de acá. Así que voy a ser lanzado al estrellato. Grande, sí, grande, ya tengo 54, bastante grande, ojalá que nos tiren la edad de jubilación. De peso también. Bien, hagamos lo siguiente, porque cada uno, ahí salió, dice Vicente, grande Vicente. Bien. Entonces le decía, yo voy a anotar en alguna parte los resultados que recién había pasado. A ver, ¿dónde están los resultados? Se me movió la pantalla y de acá creo que es así. Sí. Y ahora acordate, Matías, de redondear a 3 cifras significativas los resultados. Eso es lo que puede pasar, que por ahí a todos no es que le dé lo mismo, pero se va a tener que ver, digamos, con la cantidad de decimales con la que están tomando cada uno de las cuentas, digo, ¿no? Así que, a ver si puedo copiar y pegar, control V. Esos serían los resultados que sacaron hasta ahora. Se supone que eso es en amper, ¿no es cierto? Se nota ahí lo que yo escribí en la pantalla, ¿no? Tengo compartida la pantalla esto con ustedes. Sí, bien, fantástico. Entonces, acá hay una cuestión que tenemos que interpretar, porque fíjense que la corriente I0 e I1 salen con un signo negativo. ¿Qué significa el signo negativo? El signo que yo consideré arbitrariamente, o el sentido, mejor dicho, que yo consideré arbitrariamente en este circuito, significa que la corriente va para el otro lado. Es decir, el hecho que I0 sea negativa significa que I0 está yendo para allá. ¿Mm? El hecho que I1 sea negativa, I1 en vez de ir para abajo, que habíamos asumido nosotros, I1 está yendo para arriba, e I2 sigue saliendo para este lado. ¿Mm? Es decir, ustedes no tienen que volver a hacer el cálculo de vuelta, digamos, sino que en un examen de parcial, por ejemplo, lo único que hacen es, habiendo hecho primero el dibujo, después hacen de vuelta el dibujito y le aclaran, así como yo estoy haciendo acá, el sentido real que les corresponde a la circulación de la corriente. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso que dije? Entonces, ahora, fíjense que en el problema ya tienen esta parte que era determinar las corrientes. Y ahora me pide la diferencia de potencial
entre este punto A y este punto B. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago para calcular esa diferencia de potencial? Para calcular esa diferencia de potencial, tengo que plantear la ecuación de la rama que une esos dos puntos. ¿Eh? Vuelvo a repetir por la duda que no me hayan escuchado. Para calcular la diferencia de potencial, planteo la ecuación de la rama que une esos dos puntos. Entonces, fíjense, usted me dice, pero ¿por qué rama vamos? Y acá tienen tres caminos para ir. O vienen por E1, R4 y R5, o vienen por R1, R2 y E3, o vienen por R1, R3, E2 y R5. O sea, o vienen por acá, este vamos a llamar el camino 1, o vienen por acá, este vamos a llamar el camino 2, o vienen por acá, y a este voy a llamar el camino 3. Y planteo la misma ecuación de malla, o sea, sumatoria de B más sumatoria de I por R, para cualquiera de los tres caminos. Fíjense que esto no va a ser igual a 0. Esto me va a dar justamente la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces, si vengo por el camino 1, por el camino 1, voy a tener, fíjense que le voy a hacer bien ahí que se note el sentido de recorrido que yo estoy haciendo. Entonces, fíjense, paso por E1. Cuando paso por E1, ¿qué signo voy a tener? Voy a tener negativo. Entonces va a ser menos E1. Después, acuérdense que I0 está recorriendo en este sentido la resistencia R4, que es el sentido corregido. Entonces, cuando pase de este punto a este punto, voy a estar recorriendo en el mismo sentido de la corriente. Va a ser, entonces, menos I0 por R4. Después voy a venir acá, que voy a tener así el sentido de I2. Entonces voy a ir en contra y va a ser más I2 por R5, y esto me va a dar un número que va a ser la diferencia de potencial. Si voy por el camino 2, ¿qué voy a tener? Parto de acá, fíjense que este es el sentido del camino, digo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener R1 por I1, R1 por I0. ¿Qué signo va a tener I0 por R0? Estoy yendo y voy en sentido contrario al de la corriente, entonces va a ser positivo. Después bajo por acá y voy en contra de I1, así que va a ser más I1 por R3. Después paso del borne negativo al positivo, cuando paso para arriba de la batería, entonces va a ser menos E2, y después vengo por acá y voy en sentido contrario al de la corriente, cuando voy en esta parte, por el camino 2, entonces va a ser más I2 por R5, igual. Y si voy por el camino 3, voy a tener el mismo término, I0 por R1, que va a ser positivo. Después, cuando voy por I2 y R2, fíjense que este es el sentido de recorrido, este que está acá, estoy yendo en el mismo sentido de la corriente, entonces va a ser menos I2 por R2, después paso por acá, me queda más E3 igual. Entonces, con los valores de las corrientes ya corregidos, es decir, con I0 igual a 0,017 y 1 igual a 0,431 e I2 igual
a 0,414, hacen las cuentitas estas de acá. Hagan la cuentita y me dicen qué resultado le dan. Hagan por los tres caminos. Hagan las cuentas por los tres caminos y me dicen el valor numérico que le da. ¿Ahí ya va sin los signos, profe? O sea, cuando en este, por ejemplo, vamos a poner para la malla 1, sería menos de 1, o sea que, a ver que voy a cerrar la ventanita esta de acá, sería menos 10 voltios menos I2 que vale 0, y 0,017 amper por R4. R4 vale 15 ohm. Estoy escribiendo esta ecuación de acá, esta ecuación de acá. Estoy escribiendo. Después, más I2 que era 0,414 por R5, que vale 30 ohm, y eso te va a dar un número en voltios. La segunda ecuación sería I0 por R1, o sea, 0,017 amper por R1, que vale 25 ohm. Después tengo más I1 por R3, I1 que vale 0,431 por R3, que vale 10 ohm. Menos E2, que vale 15 voltios. Más I2 por R5, más I2, que valía 0,414 por R5, que vale 30. Y le va a dar un resultado en voltios. ¿Se entiende ahí? Bien. Hagan la cuentita por los tres caminos y me dice cuánto les da el resultado. Pónganme ahí en el chat el valor que les da. Con 4 cifras significativas. Por el camino da 2,165, entonces este da 2,165 voltios. Camino 2 da 2,155. Y el camino 3 da 1,805. $2,145 por el camino 3. Entonces, sí, yo pensé que había algún tipo de error. Joaquín, revisa tu camino 3 a ver si te da bien. Bien, 2,145, dice Rosario. Rosario, ¿cómo te dieron las otras dos diferencias de potencial? ¿Coinciden con lo que está anotado acá en el pizarrón? La misma pregunta para Vicente.
Bien. Bien. Te da... bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Entonces, fíjense, este cálculo que nosotros hicimos de calcular la diferencia de potencial, fíjense que me da casi el mismo valor, solamente hay algunos decimales de diferencia. ¿Y a qué se deben estos decimales de diferencia? Que nosotros no estuvimos trabajando con todos los valores o con todos los decimales en los resultados de las corrientes. Evidentemente, a medida que yo aumente las cifras significativas en los resultados de las corrientes, estos resultados que yo voy a sacar acá de las diferencias de potencial por diferentes caminos van a ser más parecidos. Lo importante de acá es que dio todo en el orden de 2,15. Joaquín, ya ve que me puse mal, jaja, me había parecido que tener resultados tan diferentes, claro, claro, está. Entonces, esto de calcular la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito por 3 o por 2 caminos diferentes, con 2 ya es suficiente, pero yo quería mostrarle que por 3 caminos da el mismo resultado. Es como que yo ponga las puntas del tester en este circuito, en A y B, y al tester no le va a importar por dónde estoy haciendo la medida, me va a registrar el mismo valor. Y lo mismo estamos haciendo nosotros acá. No importa por dónde estemos yendo, el resultado que vamos a sacar de la diferencia de potencial va a ser el mismo. Y esta también, y presten mucha atención a lo que les digo, es una forma de asegurarse que las corrientes calculadas están bien. Pónganle que en el ejercicio no le pide que calcule la diferencia de potencial, le pide solamente que calculen las corrientes. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar dos puntos, como acá vimos el punto A minúscula y el punto B minúscula, que están uno alejado, bien alejado del otro, y calcular la diferencia de potencial. Si le dan los mismos valores o muy parecidos, como en el caso que tuvimos acá, es porque las corrientes que calcularon están bien, bien sacadas. ¿Se entiende esto último que dije? Es una forma, calcular la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito, es una forma de validar el cálculo de las corrientes. ¿Se entiende cómo es el tema del cálculo de la diferencia de potencial y el cálculo de las corrientes en esto que estamos viendo nosotros? ¿Me aclaran ahí por el chat, por favor? Bien. Hay otra forma de comprobar esto, digamos, para diferentes configuraciones, que era de lo que yo le estaba mostrando a los chicos de Electro de ayer. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de un programa que se llama Crocodile Physics. ¿Qué hora es? 15:15. Crocodile Physics, yo les voy a mostrar este programa. ¿Conocen este programita? Bien. Bueno, este programa, si ustedes googlean, digamos, lo van a encontrar. Es un programa que se paga para usarlo, digo, ¿no? La versión instalable. Pero en internet van a encontrar alguna versión, así como la mía, digo, ¿no? Para poder trabajar. Este programa está bueno, digamos, para no solamente para la parte que estamos viendo nosotros de circuitos eléctricos, sino que le sirve para un curso de física 1 también hacer toda la parte de simulaciones. Por ejemplo, en esta pestaña de acá, en esta parte, digamos, ustedes tienen acceso en la parte de librería de objetos, digamos, a toda la parte de electrónica, óptica, fuerza de movimiento, la parte de onda. Yo voy a usar la parte de onda para algunas simulaciones cuando dé la teoría, y para armar una presentación como son las que figuran acá en la parte de contenido. Estas son presentaciones prearmadas para que el profesor las pueda usar, pero si no, la pueden armar ustedes. En el caso de la parte de electrónica, por ejemplo,
Fíjense que yo puedo armar un circuito parecido al de la figura. Tengo una librería, una biblioteca con componentes, digamos. Tengo, por ejemplo, baterías, esta que figura como Power Supplies. Quiero poner una, quiero poner otra batería, o quiero poner otra batería, o la cantidad que ustedes quieran. Si le quieren cambiar de orientación, hacen un clic y la rotan. Si le quieren cambiar los valores, hacen un clic en el número y ahí le ponen el valor que ustedes quieran. Multisim fue la que le mostró Arzamendia, dicen acá. A mí me gusta esta, también anda bastante bien porque Multisim tiene componentes reales, digamos, para que ustedes puedan hacer la simulación. Este más es para aprender. Después tiene componentes pasivos donde están las resistencias que no aparecen como un serruchito, sino que aparecen como un rectangulito, digo, ¿no? También pueden agregarla y haciendo un clic, la pueden cambiar la dirección y haciendo un clic sobre el número pueden cambiar el valor. Voy a poner otro por acá, para que se parezca a esto que estábamos haciendo hoy. Y después lo que hacen es unir los componentes entre sí, este uno con este, de acá, este de acá, lo uno con este, haciendo un clic ahí y uniendo. Inclusive si la corriente es muy grande, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que llega a quemar el circuito, por decir así. Ahí está el circuito armado. Y fíjense que cuando ustedes se paran sobre una rama, que mi profe dice, ahora lo voy a quemar, cuando ustedes se paran arriba de una rama, aparece el valor de la corriente, por ejemplo, que está circulando por ella. Entonces ustedes pueden armar el problema del 8 invertido y pueden cambiarle los valores. A ver si podemos, está queriendo que queme ese espíritu. Ahí está. Ahí saltó la resistencia porque la corriente que está circulando es muy alta. Entonces ahí yo tengo que cambiar el valor, en este caso voy a cambiar la unidad, y ahí puedo arreglar de vuelta y el circuito sigue funcionando, digo, ¿no? Entonces le decía, en ustedes pueden simular los circuitos y validar los resultados. Si ustedes hacen, no, eso no les pasa, digamos, porque trabajan con resistencia de valores grandes y las fuentes son de 18 voltios, así que le da el cuero a la resistencia para bancarse la corriente que es baja, la corriente que circula por las mismas, digamos. Inclusive tiene la parte de instrumentos, si ustedes quieren un voltímetro o un amperímetro. Por ejemplo, yo quiero calcular la diferencia de potencial sobre esta resistencia y tengo acá para ponerle un voltímetro conectado en paralelo. Acá. Y ahí me dice la caída de tensión que hay sobre ese elemento, por ejemplo. O si yo lo hubiese puesto entre este punto y este punto, tengo el cálculo de la diferencia de potencial entre los dos puntos del circuito. Ayer yo cuando estaba explicando esto, ya había uno de los chicos de Electro que ya había encontrado la versión para descargar. El programa pesa 90 megas, así que es medio difícil que yo se lo pueda suministrar, digo, ¿no? Así que bueno, ya estamos llegando al tiempo, yo les dejo unos minutitos porque ahora ya tienen la clase con el profe Arzamendia. Ay, qué ligero que son. Les decía entonces, bueno, que con este circuito pueden simular
algunos de los ejercicios de la guía, o pueden armar uno ustedes, hacer los cálculos y después validarlo con la simulación. La clase que viene vamos a ver otro problemita de estos, de Kirchhoff, pero está resuelto, pero como vamos a tener tiempo, digamos, le vamos a mostrar otro problema, que es cuando tienen un capacitor en alguna de las ramas que pasa en el circuito. Bueno, chicos, les dejo 5 minutos de descanso antes de que comiencen la clase con el profe Arzamendia, y con ustedes nos estaríamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene, el martes. Así que tengan un buen fin de semana, sigan cuidándose, y nos estamos viendo. Cualquier cosa, ya saben, siempre está el grupo de WhatsApp para consultar, y coméntenme cómo les fue con el ejercicio ese del parcial que yo les había dado, si lo pudieron resolver y llegar a los mismos resultados. Nos estamos viendo, chicos, un abrazo para todos.